Queridos hermanos, en esta hora estoy aquí para hacer un video con una enseñanza espiritual con respecto a los últimos tiempos que estamos viviendo. Y la parábola del Señor dice, con la parábola de las 10 vírgenes, nos da a entender a nosotros quiénes han de ser los que han de ser arrebatados como iglesia. Y dice en Mateo 25, dice la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes son la totalidad de los creyentes que hay en todo el mundo. Creyentes que están bautizados con el Espíritu Santo, que tienen aceite en sus lámparas, o sea, tienen poder del Espíritu Santo, tienen conocimiento espiritual, entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, y tienen la mente de Cristo y tienen mente con sabiduría. Estos son los que están en la parábola de las 10 vírgenes, la totalidad de los creyentes que nosotros llamamos pentecostales. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces del reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos nosotros la diferencia que hay entre los creyentes que están en todo el mundo y que son llenos del Espíritu Santo, con dones espirituales y con poder del Espíritu Santo. De todos modos, toda la iglesia de Jesucristo va a llegar el momento en que va a dormir. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Cuando te vence el sueño, querido hermano, tú estás en una posición en tu cama y te quedas dormido. Dormido, pero como si estuvieras despierto. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ese clamor, queridos hermanos, es el Espíritu Santo que viene a anunciar que viene el marido, que viene Jesús. Y dice aquí, así dice el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirles. O sea, el Espíritu Santo anuncia a la iglesia que está dormida, pero hay 5 prudentes y 5 insensatas. A las insensatas se las pronuncia primero, porque siempre a todos aquellos hermanos que están teniendo poca y casi nada sujeción al Señor en cuanto a lo que Jesús dijo, que debemos predicar el Evangelio, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en todo momento. Estar constantemente llenando nuestras lámparas con aceite, y a medida que nosotros estemos ministrando la palabra de Dios, predicando casa por casa, calle por calle, persona por persona, durante todo el tiempo, en toda la tierra, entonces nuestro aceite se va gastando en la lámpara y en nuestra vasija. Entonces el Espíritu Santo, cuando ve que tú eres prudente, echa aceite en tu vasija para que tu lámpara no se apague. Pero hay muchos creyentes, queridos hermanos, que no se identifican como creyentes, sino que viven una vida, aunque han sido bautizados por el Espíritu Santo, viven una vida de tranquilidad, no se preocupan por la lectura bíblica, no se preocupan por cada día predicar el Evangelio a aquellos que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces esas son insensatas, o sea, no se preocuparon
en hacer las cosas que el Señor dijo. Dice que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre, en aquel día cuando Él venga. Y aquí dice que Él va a venir. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y desarreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, habían estado dormidas y sin hacer nada, y con la lámpara, querido hermano, gastando aceite sin estar haciendo la obra del Señor. Entonces no tenían aceite en la vasija. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id pues más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después de esto vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Verá pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Querido hermano, para que nosotros tengamos conocimiento y entendimiento espiritual, sabemos que cuando la iglesia esté totalmente dormida, porque está cabeceando y se queda dormida, y los que tienen el Espíritu Santo no cuidan la llenura del Espíritu Santo, ni toman aceite en las vasijas, o sea, al no tener un gasto de aceite, o sea, al no predicar la palabra, el aceite se gasta en vano. Mientras que predican el Evangelio, el aceite va siendo renovado en una vasija. De esta manera los creyentes van a tener la lámpara llena, aunque estén durmiendo. Durmiendo espiritualmente, queridos hermanos. ¿Por qué se duerme espiritualmente? Porque muchas veces, aunque estemos predicando el Evangelio, estemos adorando al Señor, cantando alabanzas, nosotros estamos como que haciendo las cosas por hacerlas, no sabiendo en qué momento va a llegar el Señor. Muchos están predicando la venida de Jesús, pero los hermanos que hacen comienzan a decir el Señor no viene. Había un siervo que pasó todos sus años de su vida diciendo Cristo viene pronto, Cristo viene. Ese fue el hermano Gigi Ávila. Y él se fue con el Señor sin que el Señor haya venido. Entonces eso es, queridos hermanos, la voz del Espíritu Santo clamando y diciendo estar preparado porque el esposo viene. Pronto vendrá el esposo. Y resulta ser, hermano, que al ver nosotros que el esposo no viene, entonces empezamos a quedarnos tranquilos, a quedarnos como que no viene el esposo, se tarda, y hacemos nuestra vida un poco cotidiana, un poco mundana. De esa manera, queridos hermanos, nosotros descuidamos el aceite de nuestras lámparas. Y cuando venga el Señor va a llevar a la mitad, justamente la mitad de todos los creyentes que están en el mundo, llenos del Espíritu Santo, con sus vasijas con aceite y sus lámparas con aceite. La otra mitad, querido hermano, de la iglesia se va a quedar en la tierra. Dice que entraron, Jesús viene en una nube como ladrón en la noche a buscar a los que han de ser salvos, a las primeras vírgenes para llevarlas para las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se van a realizar con todos los creyentes que ya están en el cielo y con todos aquellos que van a ser llevados por el Señor en aquel tiempo cuando Él venga como ladrón en la noche. Como la parábola de las 5 vírgenes. Si el Señor se tarda, nosotros debemos estar velando, orando, ministrando al Señor, ministrando a los que no tienen la palabra de Dios y ministrando a aquellos que tienen la palabra de Dios pero necesitan ser ministrados espiritualmente con la palabra de poder. Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, con poder en nuestros labios, es la boca de Jehová hablando.
como le dijo el Señor a Jeremías: si entre sacares lo bueno de lo malo, tú serás como mi boca. O sea, que nosotros abrimos la boca y el Señor le llenará. Así dijo Jesús en aquel tiempo, cuando ustedes tengan que predicar el Evangelio, cuando tengan que defenderse de todos aquellos perseguidores, entonces ustedes abrirán sus bocas y serán llenos de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero de tal modo, querido hermano, es nuestra ignorancia espiritual que muchos necesitan ser alertados constantemente para que estos no caigan en verdadero sueño, en ese sueño, querido hermano, del cual no vas a despertar, en ese sueño, querido hermano, que tú descuides el aceite en tu lámpara y en tu vasija. Y el Señor va a venir, va a llevar a los creyentes para las bodas del Cordero. Y todos aquellos que hayan partido antes de nosotros, esos van a estar en el cielo esperando a la iglesia del Señor, y esos van a ser los que van a estar en las bodas del Cordero. En Apocalipsis dice que las bodas se van a realizar. Pero, querido hermano, hay también aquí que seguir con la enseñanza con respecto a los que se van a quedar. Hay muchas interpretaciones en la palabra de Dios. Muchos interpretan la palabra de Dios muy vagamente, sin conocimiento espiritual y sin mente espiritual y sin la mente de Cristo. Nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la llenura y tenemos la vasija llena con aceite, nosotros podemos predicar la palabra de Dios con poder. Esta palabra, querido hermano, que es una palabra que llena los corazones, abre los ojos espirituales de los hermanos, y estos de esta manera pueden recibir esa palabra de llenura del Espíritu Santo. Porque la palabra, querido hermano, liberta, la palabra abre nuestros ojos, la palabra rompe las cadenas, desata las ataduras. La palabra que sale por nuestra boca, esa palabra que Dios pone en nuestros labios para que nosotros podamos tener la espada de doble filo. Nuestra lengua, Señor, es como una espada de doble filo en las manos de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos tener siempre conciencia de que la mitad de la iglesia va a partir, la otra mitad va a quedar aquí en la tierra. En el momento en que el Señor se lleve la iglesia, se lleve la mitad de los creyentes, en ese momento se va a manifestar el gobernante mundial, el pacificador, el que todavía está buscando la Iglesia Católica junto con todas las falsas religiones que hay en el mundo. El Papa está queriendo proclamar un gobernante mundial, una sola lengua, una sola moneda. Pero este Papa no va a lograr lo que él quiere porque las cosas están profetizadas de otra manera. No va a lograr hacer lo que él quiera, aunque Satanás le esté induciendo al Papa para que él se una a los líderes mundiales de diversas religiones mundanas. Este no va a tener saciada su sed de hacer su propia voluntad, de querer venir a imponer un gobernante mundial hasta que se haya manifestado lo que se tiene que manifestar: la venida del Señor, el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Luego de esto luego de que el Señor lleve a su iglesia para celebrar las bodas, queda sobre la tierra la mitad de la iglesia evangélica pentecostal que se descuidó. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia se descuida, querido hermano, y no tiene la precaución de llenar su lámpara, llenar su vasija con aceite
y sin la lámpara y sin la vasija llena con aceite nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Nadie podrá entrar en ese lugar donde el Señor va a celebrar sus bodas. Porque de una forma, de un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transportados al cielo donde se celebrará la boda del Cordero. Pero va a quedar una parte de la iglesia, la mitad de los creyentes, evangélicos pentecostales. ¿Por qué? Porque los que tienen aceite en sus lámparas y en sus vasijas son aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales y la llenura del Espíritu Santo y la constante llenura del Espíritu Santo conforme a la iglesia que está en el libro de los Hechos, que cuando oraron el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. O sea que, deduciendo, querido hermano, tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales para poder ministrar la palabra del Señor a aquellos que están en el mundo. Bueno, la iglesia que se queda aquí en la tierra tiene que enfrentarse ahora con el gobernante mundial. Para todo el mundo el gobernante mundial va a ser un pacificador, uno que va a unificar a todo el mundo, va a ser una misma moneda, pero no se va a identificar como que es el falso profeta, sino que este va a ser el gobernante mundial, lo cual va a engañar a toda la tierra. Pero hay una diferencia acá, porque la iglesia que se queda va a saber que este gobernante mundial es el que luego va a ser el anticristo. Ahora va a ser el falso profeta cuando este se manifieste después del arrebato de la mitad de los creyentes. Y la mitad de los creyentes que queden aquí van a tener ellos que predicar el Evangelio mientras está este gobernante mundial durante 3 años y medio, sabiendo los que se quedaron con quién se están enfrentando. Este va a querer poner un sello, poner una marca en los hermanos, en la iglesia. A los del mundo ya lo tiene con él, pero a la iglesia, a la iglesia que se quedó, a esa le va a querer poner una marca y le va a poner restricciones para comprar y vender, porque todo el mundo va a ser regido por él y va a haber una sola moneda y va a haber una sola lengua y van a hablar todo lo mismo, porque todos van a ser de alguna manera subyugados para que estos estén constantemente, querido hermano, dependientes de este gobernador mundial que va a poner como un cepo a la economía mundial. De tal manera que ellos van a manejar toda la economía mundial, van a manejar los alimentos, van a manejar la religión, van a manejar todo lo que se refiera a la adoración a Dios. Y van a querer poner un parate a todo esto. Un impedimento para que la palabra de Dios no sea predicada y para que no puedan adorar a Dios los que se quedan en la tierra después de que la iglesia ha sido arrebatada. La mitad de la iglesia, hablemos bien. Jesús dijo bien claramente esta palabra. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se fueron con él a las bodas y las insensatas se quedaron en la tierra. Estos son la iglesia que va a predicar el Evangelio durante el tiempo de los 3 primeros años y medio que va a estar el gobernante mundial. Va a llegar el momento de los 3 años y medio donde se va a correr a los árabes de Jerusalén y ahí en Jerusalén se va a erigir el nuevo templo. Ahí se va a fabricar el nuevo templo para que los judíos puedan dar su sacrificio a Jehová. Y resulta ser, querido hermano, que a los 3 años y medio los judíos, viendo la capacidad de este gobernante mundial como ha pacificado toda la tierra, ha unificado la moneda, controla todo el alimento y todas las cosas que los hombres hagan, todas las religiones, todas las adoraciones, entonces Israel va a hacer un pacto con este y este va a ser un pacto de muerte que va a hacer Israel.
y le va a permitir a este gobernante mundial, porque va a tener raíces judías, que éste ofrezca un sacrificio, como está escrito en Daniel. Un sacrificio va a sacrificar en el altar de Dios. ¿Y qué va a llevar este gobernante mundial? Va a llevar un cerdo y va a sacrificar un cerdo en el altar de Dios. Eso quiere decir cuando Daniel dijo que será una abominación desoladora cuando este gobernante mundial lleve y quiera ofrecer ese cerdo en el altar de Dios. Allí, querido hermano, se va a manifestar el anticristo. De ahí el más, querido hermano, se manifiesta el anticristo, le da poder Satanás a un hombre para que tenga los poderes del diablo. Satanás le va a ceder todo su poder a este hombre. O sea, de una manera Satanás va a posesionar a este hombre, va a tomar posesión en la vida de este hombre y lo va a convertir de esta manera en el anticristo, en aquel que hace prodigios, milagros, va a hacer toda clase de milagros para engañar. Y lo primero que va a hacer es perseguir a la iglesia del Señor. Y allí en Apocalipsis 12 dice que a la iglesia se le dieron alas como de águila para que vuele y sea escondida del dragón. Este va a dejar a la iglesia porque se va a esconder. Ahora queremos ver nosotros cómo es que después esa iglesia que está escondida, queridos hermanos, se va a manifestar. Dice así: cuando habla aquí la palabra de Dios en Mateo 25, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo de Dios venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en un trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. En aquel tiempo Jesús va a venir con los santos ángeles y con parte de la iglesia que se ha esposado con él. Los vencedores vendrán con Jesús en ese tiempo, después que haya pasado la gran tribulación. Entonces dice que él viene, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque desde la fundación del mundo se habla de los 1000 años que Jesús va a estar reinando aquí en la tierra. Y estos que son las ovejas, queridos hermanos, veamos por qué el Señor le está poniendo a su derecha y a su izquierda. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cuidaste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que cuando se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, querido hermano, que aquí está diciendo el Señor que en los últimos tiempos, en el juicio de las naciones, o sea, después de la gran tribulación, después que resuciten todos los muertos al final de la era de la gran tribulación,
y en ese final toda la iglesia será raptada, los que hayan quedado, el remanente de la gran tribulación. Pero hay una iglesia que son los insensatos que se quedaron, que fueron los que hicieron una iglesia para Jesucristo durante la tribulación. Esa iglesia será escondida de la persecución del anticristo. Por eso dice acá esta palabra, el juicio de las naciones. Entonces dirán también los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y les reclama el Señor, porque tuve sed y no me diste. Bueno, o sea que hay una parte de la población de la tierra que va a albergar a la iglesia de Jesucristo, la va a esconder de la persecución, de la gran tribulación del anticristo. Y la otra parte no va a tener compasión de aquellos que huyen, porque toda la tierra va a saber que la iglesia está huyendo del anticristo y que Dios mandó a que esa iglesia fuera escondida por los hombres que están habitando en la tierra. Y en aquel día, cuando el Señor venga a juzgar a las naciones, va a juzgar a aquellos que albergaron y a los que no albergaron a la iglesia que se quedó en la gran tribulación. Iglesia que no fue cuando Jesús vino la primera vez y se llevó la mitad de la iglesia, como dice en Apocalipsis, como dice aquí en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, la iglesia que fue guardada, que vivió la tribulación y la gran tribulación, va a ser arrebatada al cielo. Entonces Jesús va a venir, entiendan bien esto, a separar los corderos de los cabritos. O sea, de todos los habitantes de la tierra que tuvieron la posibilidad de albergar, de dar de comer, de sanar, de cuidar a cada uno de aquellos que creen en Jesús, los dueños de las viviendas, aquellos que se apiadaron de la iglesia de Jesucristo, que fue arrebatada después de la gran tribulación y llevada al cielo, y Satanás será atado y será puesto en una fosa, y una piedra sobre ellos será atado por 1000 años. Entonces las naciones de la tierra van a ser juzgadas en ese tiempo por Jesús. Entonces aquellos que son personificados como corderos, esos van a ser los que van a habitar la tierra durante 1000 años, juntamente con Jesús. La iglesia que ellos escondieron, o sea, los enfermos, los que dicen que estuve enfermo, estuve deambulante, estuve desnudo, en la cárcel, con hambre, a todos esos que albergaron a esos que son los hijos de Dios, que son la iglesia de Dios. O sea, cuando Jesús dice, cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, me lo hiciste a mí. Y esto va a ser en el tiempo de la gran tribulación, cuando la gente se va a tener compasión y va a mover su corazón para salvaguardar a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo que se formó en la tribulación y en la gran tribulación, y los que son raptados y los muertos que son resucitados serán subidos al cielo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que ver que los pasos son los siguientes. Primero viene Jesús como ladrón de la noche y se lleva la mitad de la iglesia y la mitad se queda. Luego, queridos hermanos, viene el anticristo, viene el pacificador mundial primeramente, durante 3 años y medio, que la iglesia va a tener la oportunidad de predicar el evangelio y hacer nuevos creyentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estas van a ser los que van a ser arrebatados cuando Jesús venga, y dice que esta vez va a haber una señal en el cielo cuando Jesús venga al final de la gran tribulación. Va a ser, dice, como un rayo que surca el cielo de un lado a otro, y todos los ojos lo verán, todos los ojos de los creyentes que estén guardados conforme a la profecía de Apocalipsis 12, que a la mujer se le dieron alas para que vuele
al desierto y sea escondida, esa es la iglesia de Jesucristo, hermano querido. Entonces esos van a tener los ojos para ver la señal que Jesucristo va a enviar desde los cielos cuando Él venga con sus centenares de ángeles y con aquellos que han sido los vencedores de la iglesia. Esos van a ser los que van a acompañar a Jesús en su venida y todo ojo le verá. Pero al principio, cuando Jesús venga como ladrón en la noche, cuando Él venga como dice la parábola de las 10 vírgenes, ahí no va a haber señal alguna. Los va a encontrar a todos desprevenidos. Van a estar todos durmiendo, querido hermano, pero con la salvedad que una parte de aquellos que durmieron tuvieron la precaución de llenar sus lámparas con aceite y llenar sus vasijas con aceite, porque aunque el maestro se tardare, aunque Dios se tardare en enviar a su Hijo, de todos modos nosotros debemos velar y orar para que la pronta venida de Jesús sea y nosotros no nos quedemos cuando Él venga. Bendito sea el nombre del Señor. Después, querido, en la gran tribulación van a ser perseguidos todos aquellos que fueron la iglesia del Señor y van a ser perseguidos de tal manera que en esos momentos el Señor va a enviar a la iglesia al desierto para ser guardada, que estamos viendo aquí. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Dice, por cuanto se lo hiciste a estos pequeños que creen en mí, a mí me lo hiciste. O sea que nosotros de alguna manera, querido hermano, estamos predicando esta palabra conforme a las Escrituras, no conforme al entendimiento humano de muchos de aquellos que son teólogos, queridos hermanos, y son con mentes carnales, con mentes y palabras inducidas de mente a mente, enseñanzas que no son enseñanzas espirituales, sino que son enseñanzas, querido hermano, conforme a las palabras de sabiduría humana, no a las palabras y el poder del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de los hermanos que han llenado su lámpara con aceite y su vasija con aceite. En ese momento, querido hermano, la iglesia va a ser arrebatada después de la gran tribulación, cuando Jesús venga con los centenares de ángeles y cuando el Señor arrebate a la iglesia que está escondida y levante a todos los hermanos que han estado muertos durante la tribulación y la gran tribulación. Entonces todos ellos van a ser levantados y va a quedar sobre la tierra esa población que va a ser dividida. Los que son corderos van a ir a la derecha del Señor y van a heredar el reino de los cielos. En ese tiempo el Señor va a venir para heredar, para Él ser el rey de toda la tierra. Y aquellos que han sido los que guardaron la iglesia durante la tribulación y la gran tribulación, aquellos que son personificados como los corderos, esos van a ser los que poblan la tierra y se van a multiplicar, se van a procrear durante 1000 años, hasta que, querido hermano, se cumplan esos 1000 años. Luego esos van a ser levantados de la tierra, van a ser llevados una parte a la iglesia que está en la Nueva Jerusalén y otra parte a la tierra nueva, donde van a seguir procreándose, querido hermano, hasta que se cumplan las 1000 generaciones de aquello que Dios ha prometido que le daría salvación. Se tienen que cumplir 1000 generaciones, queridos hermanos. En este momento no voy a ponerme a darle los números de la cantidad de generaciones que han pasado y las que van a pasar, pero calculemos que han pasado unas 200 generaciones desde el Señor, desde que Dios hizo esta promesa en Génesis hasta el Señor Jesucristo, y después tienen que haber pasado otras 200, 300 generaciones hasta este momento, querido hermano, en que nosotros vivimos como iglesia sobre la tierra. Luego los 1000 años serán más o menos, una generación son más o menos de 50 años. El 1000 años, querido hermano, serán 200
generaciones. Y luego faltarían, querido hermano, como 300, 400 generaciones más, que los hombres van a estar en la nueva tierra y en el nuevo cielo que Dios ha preparado. De ahí el más, queridos hermanos, es cuando los hombres van a seguir procreándose y van a seguir pasando de semestre en semestre una tanda de aquellos que han de ocupar la iglesia, que van a ocupar la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, donde van a estar morando la iglesia y todos los salvos, y se van a ir añadiendo a la esposa del Cordero, a la adoración a Dios, y Dios dice que se va a juntar con todos ellos en su tabernáculo, y estará Dios entre ellos, y se gozarán ellos con Dios, y Dios se gozará con todos aquellos que son salvos. Y esa, querido hermano, es la voluntad de Dios. Esa es la cronología. Eso es desde que el Señor venga como ladrón en la noche, arrebate la mitad de los creyentes, luego viene la tribulación, 3 años y medio, y luego viene la gran tribulación, 3 años y medio más, viene Jesús nuevamente a la tierra. Ese tiempo todo ojo le verá, dice, porque va a ser unas señales en el cielo, de tal manera que va a ser como un relámpago que surca el cielo de un lado al otro, querido hermano, del este al oeste, del sur al norte. Y todo ojo le verá, y en ese tiempo el Señor va a arrebatar a la iglesia. Y después va a juzgar a las naciones. Va a juzgar a las naciones, ¿por qué? Porque a las naciones Él envió a esa mujer, a la iglesia, que le dio alas para que se esconda en el desierto. Bueno, y hay muchos que no fueron precavidos, como las 10 vírgenes. 5 fueron insensatas y 5 fueron prudentes. Bueno, estos hombres que estaban sobre la tierra para dar albergue a todos aquellos creyentes de la tribulación y de la gran tribulación, aquellos que no albergaron van a ir a parar al infierno, sabiendo que eran creyentes y deambulaban por el mundo y no podían ser tocados por la bestia, y no les dieron de comer, como dice el Señor. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no viniste a mí, y estuve enfermo y estuve en la cárcel. Y responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: y de cierto os digo que el que, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tenemos, queridos hermanos, que aprender a leer la palabra de Dios y no poner un contexto fuera de contexto en la Biblia. Aquí está muy claro, querido hermano, cuál va a ser, querido hermano, la cronología en cuanto a lo que falta por llegar. Primeramente falta por llegar, que todos se van a dar cuenta, porque va a faltar la mitad de la iglesia cuando el Señor venga como ladrón en la noche y se lleve a la iglesia. Se lleva la mitad de la iglesia y la mitad se queda. Después esa mitad pasará a la tribulación y la gran tribulación, predicando el Evangelio y siendo guardados por aquellos que son los que tienen corazón y tienen el corazón abierto para guardar a estos hermanos. Jesús dice: por cuanto se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños que creen en mí, a mí me lo hiciste. Y los otros van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? Cuando ignoren allí en la gran tribulación, donde nosotros, si estamos como vírgenes prudentes
y no estemos en esa situación, entonces allí, querido hermano, es cuando muchos de los creyentes de hoy en día que no tienen aceite en sus lámparas y aceite en sus vasijas, estos se van a quedar en la tribulación y en la gran tribulación y en el juicio que Dios le envía a todos los malos. Porque en la gran tribulación, queridos hermanos, la iglesia de Jesucristo no tiene un real protagonismo. La iglesia de Jesucristo va a huir, querido hermano, y va a ser guardada, escondida para aquellos que han de ser los corderos. Pero en esa gran tribulación, todos aquellos que fueron adoradores de Satanás, adoradores del diablo, esas falsas religiones que hay por el mundo, el catolicismo, como dice la Biblia en Apocalipsis 17, la gran ramera sentada sobre la bestia. Esos, queridos hermanos, van a recibir el juicio de Dios. Y Dios les va a mandar juicio y les va a mandar toda clase de tormentos, y estos ni aún así se van a arrepentir de lo que ellos hicieron y de lo que están haciendo, sino que van a maldecir a Dios. Y durante 3 años y medio Dios les va a enviar juicio para ver si estos reaccionan de alguna manera y se convierte de su tribulación, se convierten de sus vidas torcidas, de la adoración que ellos hacen a los muertos, a los santos, al diablo, a los ángeles, adoradores de Satanás, adoradores de imágenes, adoradores de ángeles caídos, aquellos que de alguna manera, por temor, por cobardía, se dejaron sellar en la mano para poder comprar y vender. Se dejaron sellar en el puño o se dejaron sellar en la frente. Caso contrario, no van a poder comprar ni vender. Por eso Dios envía a la iglesia al desierto para que sea alimentada por la población humana que está en la tierra. Esa población que no tiene el corazón corrompido, como lo tienen todos aquellos adoradores de falsas religiones. Aquellos que tienen compasión y se compadecen de los que son perseguidos en la gran tribulación, esos van a ser los que van a heredar la vida eterna, los que van a estar con Jesús en la tribulación durante 1000 años. No obstante de pasar 1000 años con el Señor en la tierra, procreándose durante 200 generaciones, 20 generaciones, 50 años cada generación. Esos, queridos hermanos, al final de los 1000 años, Satanás va a ser liberado. Se le van a quitar las cadenas, se va a abrir el foso de donde está encerrado. Un ángel va a ir con poder y le va a sacar y lo va a liberar, y Satanás va a salir a tratar de engañar a todo el mundo. Primeramente va a engañar el mundo para aquel lado de Rusia, China, Corea, Japón, todos esos lugares. De esos lugares va a juntar a muchos de aquellos que han estado durante el milenio, van a ser engañados por el diablo y los va a levantar para que luchen en contra de Jesucristo y en contra de la iglesia que va a ser levantada a la nueva tierra. O sea, Satanás siempre va a estar ahí hasta que al final, después que haya engañado a esa gran multitud que va a levantar para que haga guerra contra Jesucristo y contra aquellos que adoran a Jesús, en el milenio, al final del milenio, esos van a ir todos al lago de fuego, donde va a ser enviado Satanás, todos sus ángeles y todos aquellos que se dejaron convencer después del milenio. Ustedes lean bien la Biblia y van a ver que después que pasen los 1000 años Jesús aquí en la tierra, el diablo se va a levantar, lo va a desatar y va a engañar a mucha cantidad de gente. Y a eso van a ir a parar todo al lago de fuego juntamente con Satanás. Y durante el milenio el Señor va a estar habitando en la ciudad de Jerusalén, pero transformado totalmente. Y en el aire, arriba en el cielo, en el primer cielo va a estar
visible para todos los de la tierra, la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, que es de oro puro. Esa ciudad mide 1000 kilómetros de ancho, 1000 kilómetros de alto, o sea, y tiene unos paredones de 90 metros de alto y tiene unas puertas que tienen 45 metros de alto. Las puertas son 12 perlas, los escalones para subir a la ciudad son 12 escalones que son los 12 nombres de los apóstoles de Jesucristo. Cada una de las puertas, querido hermano, tiene el nombre de cada una de las tribus de Israel. Y esa ciudad es de 1000 kilómetros de alto, querido hermano. Imagínense los edificios que van a haber de 1000 metros, donde van a habitar todos aquellos que sean la esposa del Cordero, donde Dios va a habitar juntamente con los hombres, donde el Señor le va a entregar todo el poder a Dios y Dios va a estar juntamente con los hombres en una persona. Y le veremos tal cual como Él es. Aún nosotros no tenemos el conocimiento de cómo va a ser Dios en ese tiempo, pero le veremos como Él es realmente. Así que, querido hermano, esta es la cronología con respecto a los últimos tiempos, que todavía no han comenzado, porque todavía la iglesia, querido hermano, no ha pasado por el tamiz, no ha sido purificada completamente, querido hermano. La iglesia, querido hermano, se ha corrompido. Estamos en una era de la iglesia donde todos aquellos que han sido llamados o que no han sido llamados o que han sido puestos por el diablo, y aquellos que alguna vez empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Ahora estamos viviendo en esa época, hermano querido, cuando todos los pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros están pensando solamente en el dinero que pueden hacer con las almas que ellos puedan tener para predicar. Hay algunas manadas pequeñas, queridos hermanos, cuyos pastores están siendo conforme a la voluntad de Dios. Pero hay muchos de estos otros hermanos queridos que están siendo adoradores del Dios Mamón. Están yendo atrás del dinero, querido hermano. No están haciendo las cosas por amor a Jesucristo, por amor a Dios, sino por amor al dinero. Se corrompen de tal manera, querido hermano, que están guiando a un pueblo lo están guiando para que caiga en el pozo juntamente con ellos, porque son ciegos espirituales. Hay muchos que son ciegos espirituales, de tal manera que aún todavía no ha pasado por el tamiz y no hemos llegado al tiempo de que la iglesia cabecee y duerma. Todavía no, querido hermano, todavía estamos convulsionados, todavía estamos siendo agitados, todavía estamos pasando, querido hermano, por el tamiz, siendo purificado. El tamiz es como un colador que cuela lo más fino y queda lo más grueso en el colador. Lo más fino, querido hermano, son los hermanos que han recibido el Espíritu Santo, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tienen los dones espirituales, tienen aceite en su lámpara y tienen aceite en sus vasijas. Pero aún no ha llegado el tiempo, hermano querido, que cuando todo eso que han sido pasados por el tamiz, cabeceen y se duerman. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo y no del mundo, porque del mundo no se puede esperar nada. El mundo es la perdición para toda la iglesia. Y hay muchos pastores que se corrompen andando conforme al mundo y no conforme al poder de Dios. Por eso, querido hermano, cuando se termine de tamizar a la iglesia y sean sacados todos aquellos que son cizañas dentro del trigo, entonces la iglesia, querido hermano, va a ser como las 10 vírgenes, pero va a haber 5 prudentes y 5 insensatas. Y ya sabemos que las prudentes entraron con Jesús para las bodas y las insensatas se quedaron aquí en la tribulación y en la gran tribulación.
y ya sabemos cuáles son los acontecimientos de todos aquellos, haciendo un resumen de todo lo que va a acontecer desde que venga Jesús como ladrón en la noche, conforme a la parábola que él mismo dijo de las 10 vírgenes, y conforme a cómo va a juzgar en el juicio eterno a las naciones. Todo esto, queridos hermanos, resumido hasta la nueva tierra, esa tierra que va a albergar a los que han estado viviendo por 1000 años aquí en la tierra nueva que Dios ha preparado ahí en los cielos. Ahí en esa tierra van a ser trasladados los que hayan vivido los 1000 años con Jesús. Y luego de esto la tierra va a ser destruida. Creo yo que va a ser sacada de la órbita por Dios, va a ser enviada cerca del sol, y ahí se va a derretir todo lo que hay en la tierra, como lo dice la palabra de Dios en la epístola de Pedro, y va a ser envuelta como un pañuelo, y se van a derretir todas las cosas que haya sobre la tierra, y la tierra se va a destruir, va a arder. ¿Por qué? Porque va a ser sacada de la atmósfera terrestre y va a ser enviado hacia la atmósfera del sol. Y de esa manera, querido hermano, toda la tierra y todas las cosas que tienen en ella van a arder, de tal manera que no va a quedar nada, no va a quedar memoria de la tierra. Así dice Pedro. Bendito el precioso y glorioso Espíritu Santo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros tenemos el corazón de Jesucristo, nosotros tenemos la lámpara encendida y tenemos la vasija con aceite, podemos entender todas las cosas que les he explicado, haciendo un resumen de todas las cosas. Podemos entender cómo va a ser, querido hermano, el reino de los cielos en aquel tiempo cuando toda la iglesia esté dormida. Bendito sea el nombre de Jesús, querido hermano. Espero que esta prédica esté abriendo los ojos de su entendimiento para que ustedes no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. No se dejen engañar, queridos hermanos. No permitan que los pastores estos que andan detrás del dinero no les permitan a ustedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cualquier iglesia que no esté proclamando el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales y la vida eterna, esa iglesia, querido hermano, esa iglesia va a ir a parar directamente al infierno, porque no andan conforme a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado, querido hermano, donde nosotros vamos a permanecer hasta la venida de Jesús. ¿En qué lugar de adoración vamos a estar? Donde no haya bautismo del Espíritu Santo, no haya dones espirituales, no haya una proclamación de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, lleno de los dones espirituales, con palabras de poder en nuestras vidas, seamos quien seamos, pueblo, sean algunos discípulos, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas y maestros, pastores, todos esos, queridos hermanos, tienen que ser puestos por Dios. Caso contrario, estos van a ser adictos al dinero que puedan lograr de las personas que ellos tengan congregados. Que la paz de Jesucristo esté llenando vuestros corazones y la gloriosa presencia de Jehová esté abriendo los ojos de su entendimiento para que puedan ver, hermanos queridos, a través de las Escrituras, cómo van a ser todos los acontecimientos y no nos dejemos mover por todas esas palabrerías que ahora están rebotando en todas las redes sociales. Están cualquiera levantándose, querido hermano, y tratando de llevar un evangelio de perdición, un evangelio que lleva a los hermanos a la perdición, ese evangelio que te hace entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso. La verdadera puerta para entrar es la puerta angosta y andar por ese camino angosto y después entrar por la puerta estrecha, querido hermano. Tengamos mucho cuidado, querido, con aquellos que predican que todo está bien.
Nuestra vida como cristianos, queridos hermanos, es permanecer y ser como Cristo. Tener los mismos sufrimientos, el mismo padecimiento, la misma persecución que tuvieron los discípulos de Jesucristo, los apóstoles. Ahora hay apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros en grandes cantidades. Todos esos, queridos hermanos, están y van a seguir estando, siendo pasados por un tamiz, siendo colados, hermanos queridos. Y lo fino es la iglesia que pasa, y lo grueso son todos aquellos que andan conforme a su carne, adorando al Dios Mamón, el dinero, antes que adorar al Jehová. Dios bendiga a toda la iglesia de Jesucristo, ahora y por todos los tiempos. Aleluya, amén y amén.